Soy un fan total de Sonic the Hedgehog como todos los demás, me gustan los juegos más nuevos, pero no me importa jugar a los clásicos. No creo que haya jugado juegos con fallas o hackeados antes, aunque no creo que quiera jugar a ninguno después de la experiencia que tuve. Comenzó en una agradable tarde de verano, estaba jugando Sonic Unleashed, me gustó cómo se llega a explorar los pueblos en él, hasta que noté, fuera de mi visión periférica, que el cartero había llegado y puso algo en mi buzón como de costumbre y se fue. Hice una pausa en mi juego para ver qué recibía en el correo, lo único que había en el buzón era una caja de CD para computadoras y una nota. Lo llevé adentro. Primero miré la nota y me di cuenta de que era de mi querido amigo Kyle, llamémoslo así, de quien no había tenido noticias en 2 semanas. Lo sé porque reconocí su letra, aunque lo extraño es cómo se veía. Se veía mal escrito, rasposo y algo difícil de leer, como si a Kyle le costara escribirlo y lo hiciera con prisa. Esto es lo que escribió. Tom. No puedo soportarlo más, tuve que deshacerme de esto de alguna manera antes de que fuera demasiado tarde, y esperaba que lo hicieras por mí. No puedo hazlo, él está detrás de mí, y si no destruyes este CD, él también vendrá por ti, es demasiado rápido para mí. Por favor, Tom, destruye este disco olvidado por Dios antes de que él también lo persiga, es demasiado tarde para mí. Destruye el disco y lo destruirás, pero hazlo rápido, de lo contrario te atrapará. Ni siquiera juegues el juego, es lo que quiere, simplemente destrúyelo. Por favor. Kyle. Bueno, eso fue ciertamente extraño. Aunque Kyle es mi mejor amigo y no lo he visto en 2 semanas, no hice lo que me pidió. No pensé que un simple juego el disco le haría algo malo, después de todo es solo un juego, ¿verdad? Chico, estaba equivocado en eso. Cualquier forma, miré el disco y se ve como cualquier disco CDR de computadora ordinario, excepto que tenía un marcador negro escrito Sonic.exe, y era muy diferente a la letra de Kyle, lo que significa que debe haberlo obtenido de otra persona, como una casa de empeño o eBay. Cuando vi Sonic en la escritura del CD, estaba realmente emocionado y quería reproducirlo, ya que soy un gran fan de Sonic. Subí a mi habitación, encendí mi computadora, puse el disco e instalé el juego. Cuando apareció la pantalla de título, me di cuenta de que era el primer juego de Sonic, estaba como increíble. Porque como dije antes me gustaron los clásicos. Lo primero que noté que estaba fuera de lugar fue cuando presioné inicio, hubo una fracción de segundo cuando vi que la imagen del título se convertía en algo muy diferente, algo que ahora considero horrible, antes de cortarlo a negro. Recuerdo cómo era la imagen en esa fracción de segundo antes de que el juego se redujera a negro. El cielo se había oscurecido, el emblema del título estaba oxidado y arruinado, la Sega 1991 ahora era Sega 666, y el agua se había vuelto roja, como sangre, excepto que parecía hiperrealista. Pero lo más extraño que había en esa fracción de segundo era Sonic, sus ojos estaban completamente negros y sangraban con 2 puntos rojos brillantes mirándome directamente, y su sonrisa se había ensanchado más hasta el borde de su rostro. Me molestó bastante esa imagen cuando la vi, aunque pensé que era solo una falla y me olvidé de ella. Después de que se cortó a negro, permaneció así durante unos 10 segundos más o menos. Y luego sucedió otra cosa extraña, el archivo guardado seleccionado de Sonic the Hedgehog 3 apareció, y yo estaba como WTF. ¿Qué está haciendo esto en el primer juego de Sonic? De todos modos, luego notó algo extraño, el fondo era oscuro cielo nublado del nivel Bad Stardust Speedway de Sonic CD, y solo había 3 archivos guardados. La música era esa espeluznante música de Caverns of Winter de Earthbound, solo que se extendió y parecía haber sido al revés. Y la imagen del archivo de guardado donde ve una vista previa del nivel en el que se encuentra es simplemente rojo estático para los 3 archivos. Lo que más me asustó fue la selección de personajes, solo mostraba Tails, Knuckles y, para mi sorpresa, Dr. Robotnik. Ahora estaba seguro de que algo estaba pasando, quiero decir, ¿cómo puedes jugar como Robotnik en un juego clásico de Sonic, para llorar en voz alta? Fue entonces cuando me di cuenta de que este no era un juego con fallas, era un juego pirateado. Sí, definitivamente parecía pirateado, era realmente espeluznante, pero como jugador inteligente, no estaba asustado, o al menos traté de no estarlo, me dije a mí mismo que era solo un juego pirateado y no hay nada de malo en eso. De todos modos, sacudiéndome la sensación de miedo, elegí archivo 1 y elegí Tiles y cuando lo seleccioné y comencé. El juego se congeló durante unos 5 segundos y escuché una espeluznante risa pixelada que se parecía mucho a ese tipo Kefka de Final Fantasy antes de cortar a negro.
La pantalla permaneció negra durante unos 10 segundos o más, luego mostró el típico título de nivel, excepto que las formas simplistas eran diferentes tonos de rojo y el texto mostraba solo il, Act 1. La pantalla se desvaneció y el título del nivel desapareció revelando Tails en Green Hill Zone de Sonic 1, aunque la música era diferente, sonaba como una melodía pacífica al revés. De todos modos, comencé a jugar y Tails comenzó a correr como lo haría en cualquiera de los juegos clásicos de Sonic. Lo extraño fue que mientras Tails corría a lo largo del nivel, no había nada más que terreno plano y algunos árboles durante 5 minutos, entonces fue cuando la música tranquila comenzó a descender en tonos lentos y profundos muy lentamente a medida que seguía. De repente vi algo y me detuve a ver qué era. Era uno de los animales pequeños que yacían muertos en el suelo sangrando. Fue entonces cuando la música comenzó a disminuir. Tails tenía una expresión de asombro y tristeza en su rostro que nunca antes lo había visto, así que lo hice avanzar, y mantuvo esa mirada preocupada en su rostro. Mientras seguía moviéndose, vi más animales muertos mientras Tails pasaba junto a ellos, luciendo cada vez más preocupado a medida que la música bajaba y pasaba junto a más animales muertos. Me sorprendió ver cómo todos murieron, parecían como si alguien los hubiera matado de una manera bastante espantosa. Formas. Colgaron a una ardilla de un árbol con lo que parecían ser sus entrañas colgando, a un conejo le arrancaron las 4 extremidades y a un pato le sacaron los ojos y le cortaron la garganta. Me sentí mal del estómago cuando vi esta masacre y aparentemente también Tails. Después de que pasó un minuto después de que la música se detuvo, Tails estaba subiendo una colina y luego se detuvo. No fue hasta que vi por qué. Sonic estaba al otro lado de la pantalla con la espalda contra Tails con los ojos cerrados. Tails parecía feliz de ver a Sonic, pero luego su sonrisa vaciló, obviamente notando que Sonic no le estaba respondiendo, sino actuando como si estuviera totalmente ajeno a la presencia de Tails. Tails caminó lentamente hacia Sonic, y me di cuenta de que ni siquiera estaba moviendo mi teclado para que se moviera, así que esta tenía que haber sido una escena de corte. De repente comencé a tener una creciente sensación de pavor. Cuando Tails se acercó a Sonic para llamar su atención, sentí que Tails estaba en peligro y que algo malo iba a suceder. Escuché una débil estática creciendo más fuerte mientras Tails estaba a centímetros de Sonic y me detuve y extendí su mano para tocarlo. Ese presentimiento en mi estómago se estaba haciendo más fuerte y sentí la necesidad de decirle a Tails que se alejara de Sonic mientras la estática se hacía más fuerte. De repente, en una fracción de segundo, vi que los ojos de Sonic se abrían y estaban negros con esos puntos rojos brillantes, al igual que la imagen del título. Pensé que no había una sonrisa. Cuando eso sucedió, la pantalla se puso negra y el sonido estático se apagó. Permaneció en negro durante unos 7 segundos y luego apareció un texto en blanco formando un mensaje que decía: «Hola. ¿Quieres jugar conmigo?». En este punto estaba asustado, no quería continuar con el juego, pero mi curiosidad se apoderó de mí cuando me llevaron a un nivel diferente con el título del nivel que ahora dice ocultar y buscar. Esta vez estaba en el nivel Angel Island de Sonic 3 y parecía que todo estaba en llamas. Tails parecía como si estuviera asustado esta vez. De hecho, me miró y me hizo gestos frenéticos como si quisiera salir del área en la que estaba lo más rápido posible. Estaba empezando a asustarme por esto, quiero decir, Tails en realidad estaba rompiendo la cuarta pared, tratando de decirme que lo sacara de allí. Así que presioné la tecla de flecha tan fuerte como pude y lo hice correr lo más rápido que pudo. Una versión pixelada de ese tema espeluznante cuando te encuentras con Shadow en el ARK mientras Robotnik de Shadows estaba jugando mientras yo hacía que Tails caminara por el bosque desolado, tratando de ayudarlo a escapar de lo que sea que estaba tratando de huir. De repente escuché esa risa espeluznante otra vez, esa risa horrible de Kefka, justo después de que pasaron 10 segundos mientras ayudaba a Tails a correr por el bosque, y luego comencé a ver destellos de Sonic apareciendo por todas partes en la pantalla, nuevamente con esos ojos negros y rojos. La música cambió a ese tintineo de suspenso ahogándose cuando vi a Sonic detrás de Tails lentamente acercándose a él volando. Sonic no estaba corriendo, en realidad estaba volando. La pose de vuelo que estaba haciendo su sprite se parecía mucho a la pose de vuelo de Metal Sonic en Sonic CD, excepto que era solo Sonic y tenía los ojos negros y rojos nuevamente, solo que esta vez tenía la sonrisa más desquiciada en su rostro, parecía como si estuviera disfrutando del tormento que le estaba dando al pobre zorrito mientras se acercaba a él. De repente, cuando Tails se tropezó, otra escena de corte, la música se detuvo y Sonic desapareció. Tails se quedó allí y comenzó a llorar durante 15 segundos. La escena fue bastante perturbadora de ver y yo mismo lloré.
Pero entonces Sonic apareció justo enfrente de Tails y Tails miró hacia arriba con horror. La sangre comenzó a bajar por esos ojos ennegrecidos de Sonic mientras una sonrisa crecía lentamente de su rostro mientras miraba al zorro horrorizado, no podía hacer nada más que mirar. En solo una fracción de segundo, Sonic se abalanzó sobre Tails justo antes de que la pantalla se volviera negra, hubo un fuerte chirrido que solo duró 5 segundos. El texto regresó solo que esta vez decía eres demasiado lento, ¿quieres intentarlo de nuevo? Y luego vino esa risa espantosa. Estaba tan sorprendido por lo que había sucedido, ¿Sonic asesinó a Tails? No, no podría haber, se supone que él y Tails son mejores amigos, ¿verdad? ¿Por qué Sonic le hizo eso? Me sacudí el impacto cuando volví a la selección de personaje, el archivo de guardado que tenía Tails era diferente. Tails ya no estaba en la caja sino en la pantalla del televisor, que parpadeaba con esa estática roja, la expresión de Tails me asustó, sus ojos estaban negros y sangraban, su pelaje naranja se había vuelto negro y tenía una expresión de angustia en su rostro, tratando de ignorarlo, elegí a Knuckles a continuación. La risa vino de nuevo y la pantalla se volvió negra de nuevo y se quedó ahí por otros 10 segundos, esta vez el nivel decía no puedes correr. Estaba realmente asustado a estas alturas, realmente no podía decir si esto era un problema técnico, un truco, o una especie de broma retorcida y enfermiza, o algo realmente. Pero a pesar de mi miedo por lo que sucedió después, seguí jugando. El siguiente nivel se veía muy diferente, tenía el suelo de la zona de Scrap Brain, pero el fondo del cielo parecía el menú principal. Tenía el cielo nublado rojizo oscuro. Pero fue la música lo que más me asustó. Sonaba como el tema de Gigas justo después de vencer a Poké en Earthbound. También noté que Knuckles parecía asustado al igual que Tails, aunque no tanto, más bien parecía un poco nervioso. Rompió la cuarta pared al igual que Tails y parecía que no estaba seguro de continuar, pero lo hice moverse de todos modos. Corrió por el camino recto en este nivel oscuro, y mientras lo hacía, la pantalla comenzó a parpadear en rojo estático un par de veces y luego esa risa enloquecedora volvió. Luego, después de unos segundos de correr, noté varias manchas de sangre en el suelo metálico, sentí una creciente sensación de miedo de nuevo al pensar que algo horrible le iba a pasar a Knuckles. Se veía con náuseas caminando por este camino manchado de sangre, pero aún así lo mantuve en marcha. De repente, mientras Knuckles corría, Sonic apareció justo frente a él con esos ojos negros y rojos y luego apareció de nuevo la estática roja, cuando la estática se desvaneció mostrando nada más que una pantalla negra con un texto que decía fue tú. Ahora estaba asustado, Sonic descubrió. Knuckles ya. ¿Qué está pasando? De todos modos, la estática roja vino de nuevo y luego volví al nivel, Knuckles parecía que estaba entrando en pánico, y Sonic no estaba por ningún lado. Y esta vez estaba sonando ese chillido agudo del jefe final de Silent Hill 1. ¿Fue una especie de batalla de jefes con Sonic? Esperaba en Dios que no fuera así, honestamente. De repente, Sonic apareció justo detrás de Knuckles en lo que parecía ser un humo negro pixelado, hice que Knuckles se girara y luego golpeara a Sonic, pero Sonic se desvaneció en un humo negro pixelado antes de que pudiera dar un golpe, esa risa terrible volvió a sonar. Entonces Sonic apareció detrás de Knuckles de nuevo y luego le hice golpear de nuevo, y Sonic desapareció de nuevo riendo. Knuckles estaba entrando en pánico aún más, e incluso sentí que me estaba volviendo loco, Sonic estaba prácticamente jugando con nosotros, estaba jugando un pequeño y retorcido juego mental conmigo y Knuckles. Otra escena de corte se reprodujo cuando Knuckles cayó de rodillas y se agarró la cabeza sollozando, sentí su agonía, Sonic en realidad nos estaba volviendo locos a ambos. Y luego, en una fracción de segundo, Sonic se abalanzó sobre Knuckles y la pantalla se volvió negra con otro chirrido distorsionado que duró al menos 3 segundos. Apareció otro mensaje de texto, tantas almas con las que jugar, tan poco tiempo, ¿estás de acuerdo? ¿Qué diablos, qué está pasando? Empecé a pensar que Sonic estaba tratando de hablar conmigo durante el juego, pero estaba demasiado asustado para pensar eso. Regresé al menú principal y esta vez el segundo cuadro de archivo tenía Knuckles en la pantalla del televisor, su pelaje rojo se había oscurecido a un gris rojizo, sus rastas estaban chorreando sangre y sus ojos estaban negros y sangrando también, y tenía una mirada de tristeza en su rostro. Empecé a pensar que esos son los personajes reales atrapados en esas pantallas de televisión en los archivos guardados, pero no podía creerlo, no quería creerlo. Así que apagué el juego y me tomé un descanso.
Tomé una siesta, ojalá no lo hubiera hecho, porque entonces comencé a tener la pesadilla más inquietante. Estaba en una oscuridad total, aunque estaba bajo la luz que emanaba de una lámpara que colgaba muy por encima de mi cabeza. Podía escuchar los gritos de Knuckles y Tails cerca. Decían cosas como ayúdanos, ¿y por qué nos entregaste a él? Y huye, antes de que él también te atrape. Sus gritos se apagaron cuando escuché a Sonic reír. Su risa sonaba mucho como la risa distorsionada de Kefka. Eres muy divertido de jugar con el niño, al igual que tu amigo Kyle, aunque no duró mucho. Estaba asustado y busqué la fuente de la voz. No tardaré. Ahora hasta que te unas a él y a todos mis otros amigos. Lo vi caminar hacia mí, parpadeando dentro y fuera en varias direcciones. No puedes correr, chico. Estás en mi mundo ahora. Al igual que los demás. Cuando me agarró y vi su con la cara ensangrentada y con los ojos rojos y los ojos enrojecidos, me desperté asustado. Después de un par de horas decidí seguir jugando. No sé por qué, pero tenía que saberlo, tenía que averiguar por qué estaba pasando esto, así que encendí la computadora, encendí el juego y luego seleccioné Robotnik. Seguía pensando que era una locura jugar como Robotnik, pero de todos modos el título del nivel apareció de nuevo y esta vez decía ... lo que me pareció realmente extraño. Esta vez estaba en una especie de pasillo, en realidad no parecía que fuera de ninguno de los juegos clásicos de Sonic, aunque tiene el estilo pixelado. El suelo era brillante y cuadriculado, las paredes eran de un púrpura grisáceo oscuro con la luz de las velas animadas y algunas manchas de sangre oscuras aquí y allá, y había una cortina de color rojo oscuro colgando en la parte superior de la pantalla. Cada 12 segundos aproximadamente, la cortina roja se balancea muy lentamente, pero cada vez que juegas, apenas puedes ver cómo se mueve. La música era extrañamente agradable, un piano tocando una canción bastante triste pero pacífica, pero yo sabía mejor, esta era la canción que sonaba en el acto 1 de Il, solo que no estaba al revés. Robotnik no se veía del todo nervioso como Tails y Knuckles, pero tenía una mirada sospechosa en su rostro como si estuviera un poco paranoico. Hizo una pequeña animación cuando lo dejé de pie, gira la cabeza hacia la izquierda y luego hacia la derecha al menos 2 veces y luego se encoge de hombros hacia mí, como si no tuviera idea de dónde estaba o qué estaba pasando. A pesar de que estaba loco de miedo por lo que iba a suceder, hice que Robotnik continuara adelante. Hizo su animación de carrera habitual, ya sabes, cuando lo derrotas al final de un juego clásico de Sonic y lo persigues, mientras seguíamos atravesando el pasillo. Luego me detengo en un largo tramo de escaleras que conducen hacia abajo, ahora estaba nervioso, incluso Robotnik parecía inseguro de sí mismo, aunque seguía adelante. Mientras conducía a Robotnik por las escaleras, noté que las paredes se habían vuelto más oscuras y rojizas. Las antorchas rojas ahora son de un azul espeluznante. Luego aterrizamos en otro pasillo, este era más largo que el anterior, o al menos lo parecía, y luego bajamos otro tramo de escaleras, este era mucho más largo, tomó al menos un minuto completo. Y luego escuché a ese horrible Kefka reír de nuevo y luego la música se desvaneció lentamente hasta que se quedó en silencio, mientras las paredes se volvieron más rojas y las antorchas ahora eran una llama negra. Cuando Robotnik aterrizó en el tercer pasillo, noté que ahora parecía realmente asustado, aunque trató de ocultarlo, no podía culparlo, yo también estaba asustado. De repente, Sonic apareció justo frente a Robotnik de la misma manera que lo hizo con Knuckles y luego rojo estático. La estática roja duró unos 15 segundos y luego me mostró una imagen de lo más desagradable. La imagen mostraba una imagen hiperrealista de Sonic parado en la oscuridad donde solo se puede ver su rostro mientras su cabeza y torso se desvanecen en negro, y cuando digo hiperrealista, me refiero a que parecía tan real que en realidad se podían ver las líneas en su pelaje azul, como si realmente se pudiera sentir el pelaje si se tocaba la pantalla. Su rostro, oh Dios, tenía la sonrisa más horrible que jamás había visto. Y eso es decir algo considerando que vi esa imagen al comienzo del juego. Sus ojos están muy abiertos y negros y una vez más llora sangre, que también se veía hiperrealista, y había 2 pequeños puntos rojos brillantes en esos ojos negros mirándome directamente, como si mirasen mi mente. Su sonrisa era amplia y demoníaca, literalmente se extendía a los lados de su cara como un gato de Cheshire, excepto que Sonic tenía colmillos muy afilados, muy parecidos a los dientes del Wereool, excepto que parecían más viciosos, algo amarillentos y por su apariencia, él tenía manchas de sangre y pequeños trozos de carne en los labios y colmillos, como si se comiera algún animal.
Me quedé mirando esa imagen espantosa durante unos buenos 30 segundos, sin apartar la vista de ella, sentí como si realmente me estuviera mirando, sonriéndome, esa cara, solo tomó 10 segundos para que se grabara en mi cerebro para siempre. Luego, la pantalla parpadeó con estática roja nuevamente 3 veces, y la tercera vez escuché a Kefka reír, excepto que esta vez sonó distorsionado, incluso demoníaco. Volvió a la imagen nuevamente, excepto que esta vez estaba el texto nuevamente. Estaba en mal estado, pero fue una de las cosas más horribles que vi desde que tuve este juego. Yo soy Dios. Fue cuando leí ese mensaje mientras miraba a Sonic cuando me di cuenta en ese mismo momento. Este Sonic era un monstruo puro malvado, sádico, todopoderoso, de pesadilla, demente, y todas sus víctimas, incluidos Tails, Knuckles, Robotnik y posiblemente Kyle, son solo sus pequeños juguetes, y el juego es misma puerta de entrada a su mundo caótico y de pesadilla y al mismísimo infierno en el que están atrapadas sus víctimas. De repente, en una fracción de segundo real, grité cuando Sonic se abalanzó sobre la pantalla, chillando en voz alta con la boca abierta de par en par a una longitud antinatural, revelando nada más que un abismo literalmente en espiral de pura oscuridad antes de que la estática roja volviera, esta vez mucho más fuerte y distorsionada, por lo que fuerte que me lastimó los oídos, grité y agarré mis oídos mientras la estática roja chirriaba durante unos buenos 7 segundos. Luego se detuvo y no mostró nada más que una pantalla negra. Mientras estaba sentada mirando la pantalla en negro, apareció un último mensaje de texto. ¿Listo para la ronda 2, Tom? La risa de Kefka, que ahora sonaba más clara como si Sonic estuviera justo detrás de mí, se reprodujo de nuevo 3 veces mientras miraba ese texto en estado de shock y confusión. Luego volví al menú principal y esta vez el tercer archivo guardado tenía una imagen de televisión de Robotnik en el mismo estado atormentado que Tails y Knuckles. La piel de Robotnik se volvió de un gris apagado, su bigote caído y se había ennegrecido, sus lentes se rompieron y la sangre estaba saliendo de ellos y tenía una mera expresión muerta en su rostro. Miré a Tails, Knuckles y Robotnik y lloré un poco, los compadecí por la agonía por la que estaban pasando, estaban atrapados para siempre dentro del juego, atormentados para siempre por ese horrible erizo, y siempre lo estarán. Luego, la computadora se apagó sola, no pude volver a encenderla sin importar lo que hiciera. Me senté allí durante unos 25 segundos, horrorizado por lo que acababa de suceder. Sonic es la encarnación del mal, tortura a las personas que juegan su juego de más de una manera y luego, cuando se aburre, te arrastra al juego, literalmente te arrastra al infierno, donde puede jugar contigo siempre, como su juguete. No puedo sacar el juego de mi computadora. Creo que está atascado allí, pero al menos me las arreglé para volver a encenderlo ahora. Después de estar sentado allí durante 25 segundos, escuché una voz detrás de mí, como un susurro. Intenta mantener esto interesante para mí, Tom. Me di la vuelta para ver de dónde venía la voz, y lo que vi me hizo gritar. Sentado en mi cama, mirándome directamente. Era un peluche de Sonic, sonriendo con manchas de sangre debajo de los ojos.